Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra, una iglesia que está en proceso de formación y de cambio en el poder del Espíritu de Dios. Hoy queremos darle la invitación a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Es el único que nos puede guiar y llevar a toda verdad. Es el único que nos forma, nos renueva y nos restaura, el poder del Espíritu de Dios. Ya que en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Que usted y yo podamos ser testigos del reino de los cielos en esta tierra, en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacerlo? Cada vez que usted y yo entramos en comunión con la palabra, en el estudio y la meditación de la palabra, el Espíritu Santo nos enseña, nos orienta, nos direcciona a medida que usted y yo estudiamos la palabra. Por eso es importante que usted y yo hablemos a diario con el Espíritu Santo, que nos guíe, que nos enseñe, que nos forme, que nos oriente. Así como dice la palabra de Dios, que usted y yo no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Como dice en Santiago 1:5, dice que el que se halle falto de sabiduría, pídala a Dios, que la dará sin reproche. Debemos pedirle esa sabiduría al Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que obramos, en todo lo que hablamos, para que sea el Espíritu Santo enseñándonos y orientándonos. Yo encontraba en la palabra de Dios, en Hebreos 9:22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Como la canción que estaban cantando los salmistas, alabando, adorando al Señor, hay poder en la sangre de Cristo. Mire que a medida que usted confiesa el poder de la sangre de Cristo, hay remisión, hay restauración, hay cambio, hay transformación. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra, así como lo dice en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay remisión de pecados, no se renueva el corazón, y es a través del poder de la sangre de Cristo. Por eso declare: hay poder en la sangre de Cristo, como lo estaban declarando los salmistas. Y porque hay poder en la sangre de Cristo para limpiar mi conciencia de obras muertas, porque la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Así como el Señor llevó a Moisés cuando venía el espíritu de muerte sobre el pueblo hebreo que estaba en Egipto, que el Señor le dijo que tenía que pintar los dinteles y las puertas de las casas con la sangre de un cordero. En ese tiempo, que el ángel de la muerte vendría, pero no tocaría esos lugares, esas casas, si estaban cubiertas con la sangre de un cordero. Y hoy en día contamos con la sangre del cordero inmolado de Dios, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, una sangre que no se contaminó con pecado, una sangre pura, limpia y sin tacha ni mancha. Por eso cuando cantamos: hay poder en la sangre de Cristo, y es porque hay poder en la sangre de Cristo. Cuando usted mira en Apocalipsis 12:11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir? Que hay poder en la sangre de Cristo cada vez que usted lo confiesa, por la palabra, por el testimonio. Pero aunque usted y yo seamos testimonio para lo que el Señor quiere hacer en su vida y en mi vida, hoy queremos orar por las personas que nos visitan de pronto por primera vez, que conocen de pronto la iglesia por primera vez. Hoy oramos por sus vidas, oramos por su salud, oramos por sus casas, oramos por sus familias, oramos por el propósito y el llamado. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en esta tierra, pero en el hecho que usted estemos en esta tierra, usted y yo estemos en esta tierra, estamos con un propósito, no para que pasemos de largo en esta tierra. No, es preguntarle al Señor: ¿cuál es el propósito con el cual tú me tienes en esta tierra? Señor, quiero que tú me hables, quiero que tú me enseñes. Aunque hay veces el Señor envía profetas a hablarnos y a decirnos: Dios te llama hoy como salmista, Dios te llama hoy como restaurador de portillos, Dios te llama hoy como libertador de otras personas que están cautivas, y el Señor lo quiere llevar a usted para libertar a esas personas cautivas en el pecado, en el oprobio, en la inseguridad, en el temor, la angustia, la zozobra. Pero es tan importante que usted y yo entremos en esa meditación, en el estudio de la palabra, y el Señor nos habla con claridad, con entendimiento. Por eso dice la palabra en el apóstol Pablo, nos habla abriendo los ojos del entendimiento. Si pronto hay algo que usted no entiende en la escritura, pídale al Espíritu Santo y Él le hará claridad y entendimiento. Hoy les quiero invitar para que usted invite a otras personas en las redes sociales que se inscriban a la página de YouTube. También los quiero invitar a que ustedes nos escriban al número que aparece de WhatsApp para poder orar por sus necesidades, sus peticiones. ¿Qué le habló el Señor? ¿Qué le edificó la prédica? ¿Qué le habló en la palabra? ¿Cómo el Señor está formando su vida y su corazón a medida que usted escucha la prédica? ¿Y qué es lo que el Señor quiere que usted empiece a cambiar y a formar?
Es importante que usted y yo entremos en el conocimiento de la palabra, pero que le preguntemos al Señor, ¿qué me quieres dar a entender? Antes de empezar a leer la palabra, es importante orar y pedirle al Espíritu Santo que nos oriente y nos direccione en cómo debemos obrar y actuar para cada situación. No entrar y leer la palabra porque es que no entiendo esa palabra. Cada vez que leo, como que se me nubla la mente. No, pídale al Espíritu Santo. Como les decía, busque la cita bíblica en Santiago 1:5, que habla que él dice que el que se halle falto de sabiduría, pídale a Dios y él la dará sin reproche. Pedirle al Señor esa sabiduría en todo, para cada situación, para cada circunstancia, para cada momento que se esté pasando o se vaya a hacer. Pedirle al Señor esa dirección. Le damos las gracias al Señor por su vida, por su casa, por su familia. Y también le decimos al Señor que Él le supla todas sus necesidades. Y hoy le oro y le pido al Señor que la palabra de Dios hoy traiga un cambio, una transformación, primeramente a su corazón, primeramente a sus pensamientos, a su carácter, a sus actitudes. Es importante que usted y yo meditemos en la palabra de día y noche, así como Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, meditarás en este libro de día y de noche. O sea, el Señor nos manda a usted y a mí meditar en las Escrituras, en la palabra de día y de noche, no de vez en cuando. Es de día y de noche que debemos meditar, por lo menos en la mañana, por lo menos en la noche, al levantarnos con la palabra, al acostarnos con la palabra. Y le aseguro que el Señor viene y cambia todo el ambiente, la casa, la familia, el hogar, la alcoba, donde usted vive, donde usted está. Ahí el Señor empezará a obrar y a hacer cambios profundos. Y quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración, y que sea el Espíritu Santo tomando el control. Pero también le pido al Señor que prepare el corazón suyo, que prepare ese corazón para lo que el Señor tiene para su vida el día de hoy. Porque el Señor hoy le trae una palabra profética, y es una palabra profética para un cambio de mente, para un cambio en el corazón, para un cambio en los pensamientos, para un cambio en el carácter, para un cambio en las actitudes, para un cambio en las palabras, para un cambio en la voluntad. Pero yo sé que eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu de Dios, la palabra de Dios dice que Él nos guiará y nos llevará a toda verdad. El Espíritu Santo, Él nos guiará y nos llevará. Y le oro y le pido al Espíritu Santo que nos guíe y nos lleve a su verdad, no a la mía, no a la suya, sino al Espíritu Santo, que Él sea guiándonos, llevándonos a su verdad a través de la palabra que el Señor nos va a dar el día de hoy. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración, y le damos la gloria y la honra al Señor por los salmistas. Oramos por sus vidas, oramos por su matrimonio, oramos por su propósito, oramos por su llamado, oramos por su ministerio, oramos por su liderazgo, oramos para que el Señor cada día más y más le dé una voz potente, que los use de una manera sobrenatural en la alabanza y la adoración. Que sea el Espíritu de Dios tomando el control de sus voces, de sus pensamientos y aún de su corazón. Y que sea el carácter del Espíritu de Dios forjándolos a ellos y llevándolos a esa plenitud del Espíritu de Dios a partir de ahora. Oramos y le pedimos al Señor que tome el control de su vida y sus corazones a partir de hoy, y que sean las voces del Espíritu de Dios obrando a través de sus vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza y oración. Ya venimos con la palabra. Sabemos que es un tiempo para glorificar el nombre de Dios, un tiempo para bendecir su nombre. Lo invito a que en esa misma disposición en que hemos tenido en este tiempo de oración, allí donde ustedes están, adoren con nosotros el nombre de Dios. Amén, así es. Vamos a hacerlo a través de esta canción, la cual es Creo en Ti. Y es muy importante que usted confiese, decrete y declare lo que dice esta canción, y es que tenemos fe. Eres bienvenido a este tiempo, Señor, y hoy te pedimos que a través de esta canción, Señor, tú puedas trabajar, Señor, en cada vida, y que cuando ellos la canten, Señor, ellos puedan allí experimentar, Señor, lo que es estar contigo. Los bendecimos y te damos gracias por su vida, Señor. Solo llena ese lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Una vez más, creo en ti. Creo en ti.
precioso Señor, solo llena este lugar con tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Como en Pentecostés. Creo en ti, Jesús, Así es. en lo que harás en mí. Yo creo. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque tú eres excelso, eres eterno, eres grande, eres santo y eterno, Señor. Así donde usted está, le invito para que usted confiese lo que el Señor quiere hacer en su vida. Y usted le pida a Él que a través de esta palabra que viene usted pueda ser lleno de su plenitud. Lo invito para que usted disponga aún mucho más y declare, levante sus manos y cierre sus ojos y adore y cante con nosotros esta canción. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Un poco más fuerte. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe a ti, Señor, toda la gloria, todo el poder, toda la adoración, porque nuestra vida te pertenece, su vida le pertenece a Dios. Es un tiempo donde nos rendimos delante de Él, donde nuestras coronas son de Él, donde nuestra vida está rendida a su servicio. Está el Señor, el Espíritu Santo, Él, el Padre, rodeando su vida, rodeando su casa, en este ambiente de adoración, porque Él lo ha elegido, lo ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Le invito a que siga en esa misma disposición en adoración a Dios. Tú eres santo. Y esta canción que viene lleva por título Levántate y sálvame. Y es importante que esta canción usted declare que el Señor resucita lo que está muerto en usted. Así como con Lázaro, es importante que usted allí donde está recuerde esos sueños, esas metas, esos anhelos que el Señor había depositado en su corazón, pero que tal vez usted había renunciado a ellos porque se había apartado o porque tal vez usted había simplemente decidido ya no quererlo hacer. Así que a través de esta canción el Señor va a levantar y va a salvar su vida y va a traer esa resurrección en el nombre de Jesús. Le invito a que allí se mueva en señal de guerra, de reclamar lo que el Señor ya ha preparado para usted. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí,
ti confiaré. No temeré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra Aunque la mí. tierra Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. afligido esté, Aunque afligido esté, tú pensarás en mí. No temeré, aunque mi corazón aunque mi corazón estremecido esté. en ti. En ti confiaré. No temeré. No temeré a 10,000 hombres que hagan sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Una vez más. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, sálvame. Levántate y sálvame. Un poco más fuerte. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate con todo el amor, con toda la fe lo va a decir. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Gracias, Dios, porque es lo que vas a hacer. Levantar nuestras vidas, nuestro corazón para ti. Rendimos todo lo que somos delante de ti para recibir lo que tú ya tienes preparado para nosotros el día de hoy. Amén, así es. Predestinación tiene que ver con cosas que pasan o suceden en nuestra vida. Pues yo encontraba que la predestinación, muchas personas piensan que pueden ir a consultarlo de pronto en el ocultismo, los brujos, los hechiceros, en cosas ocultas, pero mirando a la luz de la palabra encontramos que el diablo siempre quiere imitar las cosas de Dios y cree que lo que él hace, muchos dicen, sí, eso es lo que me hablaron, lo que en el tarot, en las cartas, bueno, muchas cosas que se mueven ahí, me dijeron y eso está sucediendo, ha sucedido, claro, porque no es que el enemigo solamente viene a imitar las cosas de Dios, en la predestinación, que en este sentido toma un significado muy literal. Pre es antes y destino es una manera muy recta que indica que algunos acontecimientos parecen suceder encadenadamente y es una predestinación según
lo que dice el libro de la Real Academia. Nosotros mirando en cuanto al texto de la palabra, encontramos que es destinar y elegir desde la eternidad a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Y es que el Señor a usted y a mí nos ha predestinado. Dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía destinados para este tiempo. Personas que dicen, ¿por qué yo tuve que nacer en este tiempo? ¿Por qué yo tuve que nacer en esta casa? ¿Por qué yo tuve que nacer en esta familia? Pero ¿cómo le vamos a decir al Señor, ¿por qué me mandaste a esta familia? Cuando debemos preguntarle al Señor, ¿para qué? ¿Para qué me mandó a esta familia? ¿Para qué el Señor me mandó a esta ciudad, a esta nación, a esta casa, a este hogar? Para que el Señor me dé como ese entendimiento en qué yo debo obrar y cómo debo actuar para cada situación que esté presente en mi vida. Ya que la predestinación viene del griego popi y que significa decidir de antemano, predeterminar. Es un término griego que es compuesto de dos palabras, pro, antes, erizo, determinar. Esta palabra significa literalmente determinado de antemano, o sea, el Señor a usted y a mí ya nos determinó en sus tiempos, en la eternidad y hasta la eternidad en Cristo Jesús. O sea, antes de la fundación del mundo, como lo decía inicialmente, el Señor ya nos tenía destinados para este tiempo. Era la predeterminación que el Señor tenía para usted y para mí. Pero en cuanto miramos a la luz de la palabra, encontramos en el libro de Romanos 8:29 y encontramos aquí el que el Señor nos dice, en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra, el Señor ya nos había predestinado a usted y a mí. Pero mire que usted y yo venimos con un propósito a este mundo. Y el propósito no es porque yo nací en la casa de la familia Pérez, en la familia Saldarriaga, en la familia López, en la familia Santana. No, es un destino que el Señor ya prefijó en sus tiempos para usted y para mí. Estamos predestinados ¿a qué? Algunos están predestinados para ser empresarios, otros para ser gobernantes, otros para ser dirigentes de un pueblo, de una nación, otros para ser de pronto discípulos para la gloria de Dios, otros para ser líderes, pastores, ministros de Dios. Bueno, cuando encontramos en el Señor muchas cosas que el Señor quiere hacer con usted y conmigo, porque yo hablaba con una persona y yo le explicaba, le hablaba de la palabra de Dios, y me decía, pero es que yo no quiero ser pastor. Yo le decía, yo no le estoy diciendo que usted vaya a ser pastor, pero si el Señor me lleva a predicarle la palabra es porque en el lugar donde usted está debemos ser luz. La palabra de Dios dice que usted y yo debemos ser sal y luz. Y ser la sal es la que condimenta ese lugar donde usted y yo nos movemos, ¿cierto? Es como que usted y yo, marquemos la diferencia en ese lugar, pero que también seamos luz, marquemos la diferencia. No quiere decir que le marcar la diferencia de pronto ser altivos, orgullosos o prepotentes, no. Es como marcar la diferencia en el cual yo soy cristiano, pero lo demuestro con mis acciones, con mis hechos, con mis palabras, con mis decisiones. Porque hay personas que hemos conocido que dicen llamarse cristianos, pero sus hechos dejan mucho que ver, sus acciones, su carácter, sus palabras. O sea, prácticamente como que son cristianos de nombre. No, usted y yo debemos ser imitadores de Jesucristo. Como tenemos el mejor ejemplo, dice que Él vino a este mundo y fue el hombre más manso y humilde sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo debemos ser mansos, humildes, pero en Cristo Jesús, en tomar decisiones, en nuestro carácter, nuestras palabras, en cómo obramos y actuamos para cada situación. Es lo que el Señor quiere que usted y yo empecemos a obrar y actuar para que veamos cómo el Señor nos usa en ese lugar. Y es que no importa qué gimnasia teológica se realice para formularla en cuanto a la predestinación, ya que la predestinación tiene un significado que no se puede pasar por alto ni esquivar, ya que algunos piensan o creen o tienen el concepto de que la predestinación puede ser una doctrina peligrosa, pero es una verdad bíblica, y eso lo encontramos a la luz de la palabra, y eso lo encontramos cuando usted y yo miramos en Efesios 1:5. Quiero que usted me acompañe. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. El Señor ya nos había predestinado a usted y a mí por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos predestinados para conocerlo a Él. O sea que si alguien le habló a usted o alguien le ha hablado a algún familiar
de Jesucristo es porque ya estaba predeterminado por el Señor para que lo conocieran a Él, a Jesucristo. Como Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Mire que el Señor nos enseña que hay un solo camino, Jesucristo, para llegar al Padre. Y es eso lo que el Señor a veces usa a sus ángeles, esos ángeles que envía el Señor a predicarnos de la palabra. Y es porque ya estábamos predestinados. Por eso hay personas que yo hablo con ellos y el Señor me muestra, pero Dios ya le mandó un ángel, Dios ya le mandó a alguien a predicarle la palabra. Dios ya le habló a usted a través de otra persona que lo está buscando hace tiempo. Porque muchos decimos, es que voy a buscar de Dios. Mentiras, en la palabra encontramos que el Señor nos viene buscando hace mucho tiempo y Él ha enviado sus mensajeros a predicarnos. O sea, estábamos predestinados. ¿Predestinados a qué? A que conociéramos al Señor Jesucristo, a encaminarnos por el camino correcto, porque a veces tomamos caminos que para el hombre no son de bien, dice la palabra, sino son de mal. Y los caminos que el Señor quiere para usted y para mí son caminos de bien. O sea, ya estábamos predestinados para lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que usted sea administrador de empresas, usted sea un ejecutivo de una empresa, usted sea un gerente de una empresa, usted sea dueño de un negocio, ya estaba predestinado en los tiempos del Señor. Lo que pasa es que a veces nos creemos que porque yo sé esto, porque yo conozco lo otro, porque yo estudié tal cosa, entonces eso se debe a mí, a mis logros, a mis metas, a mis objetivos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere darnos a entender? Usted y yo debemos entrar a conocerlo primeramente a Él y que Él ha predestinado para usted y para mí. ¿Alguna vez usted le ha preguntado al Señor, ¿por qué estoy predestinado para esto? Señor, ¿será que en esta empresa tú me predestinaste, pero quiero que tú me muestres y me enseñes cuál es el propósito tuyo? Porque a veces entramos a un lugar, a un negocio, a un proyecto y no le preguntamos al Señor. Es que yo sé que por mis actitudes, es que yo sé el conocimiento, es que lo que yo he aprendido, es que en tanto tiempo ese bagaje que tengo, de los conocimientos que tengo. No, el Señor lo permitió. Y el Señor puso esas personas a nuestro entorno y porque hallaron esa persona delante de nosotros. Gracias. Y es ese favor del que el Señor colocó en mí. Y aquí en Efesios 1:5 encontramos que el apóstol Pablo nos da una referencia sobre la predestinación y lo usa para animar a los fieles a la iglesia en Efeso. Y era porque usted y yo ya habíamos sido predestinados igual que ellos. Y estábamos predestinados por el Señor para ser adoptados como hijos suyos por medio de su Hijo Jesucristo. Y fue por el puro afecto de su voluntad. No es que de pronto me veo más bonito o más elegante o me veo más intelectual. Por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad, el Señor te ha escogido a ti, hombre. Hombre de Dios, ¿cuánto tiempo lleva el Señor buscándote? ¿Cuánto tiempo el Señor lleva hablándote? ¿Cuánto tiempo lleva el Señor llamándote por doquier donde tú has sido, pero tú has sido rebelde, tú has esquivado la situación, tú has huido? Pero yo veo que el Señor no tiene más tiempo para que huyas, sino para que aceptes ese llamado, ese propósito por el cual Dios te ha llamado, porque Él ya ha prefijado en los tiempos de Él, que sea en este tiempo que tú le sirvas con un propósito, un llamado, porque el Señor te ha dotado de dones y talentos, y esos dones y talentos el Señor te dotó es para que los uses para la gloria y honra del Señor, y el Señor te los va a activar aún mucho más, esos dones y talentos, porque Él ya lo predestinó en sus tiempos para este tiempo y te va a usar de una manera sobrenatural. Él solamente está esperando que tú solamente dispongas tu corazón para hacerlo, porque el Señor sí te quiere usar. No pienses que es que el Señor se olvidó de ti. Ay, sí, una vez me hablaron de Dios. Ay, sí, tal vez me habló tal persona. Sí, me invitaron a una iglesia. Sí, allá muy bonita la alabanza y de ahí no pensó nada más. Pero eso no fue solamente en sus pensamientos. No fue esa persona que te insistió a que fueras a esa reunión. Fue el Señor usando a esa persona porque ya tenía predestinado que tú fueras a ese lugar. Y es el tiempo de que vuelvas al Señor. Eso es lo que me muestra el Señor de un hombre que se apartó, pero se apartó con argumentos. Es que el pastor, es que los líderes, es que esa iglesia, es que esa música, es que ese ruido. Pero el Señor lo está llamando hace mucho tiempo. No es el tiempo de que usted siga escabulléndose del Señor. Porque cuando usted lee el Salmo 139, dice, el rey David dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si hiciere mi estrado en los cielos, allí estás tú. Si hiciere mi estrado en el Seol, allí estás tú. ¿De dónde podremos huir del Señor? De ningún lado.
Búsquelo en el Salmo 139. Ahí está la respuesta para usted, mujer, que tanto reniega contra el Señor porque no ha visto respuesta a lo que tanto le ha pedido. Pero hoy el Señor te da la respuesta. Ahí en el Salmo 139 encontrarás la respuesta. Escudriña, oh Jehová, mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad. Ahí lo encontrarás. Esa es una respuesta que el Señor quiere darte a ti, porque el Señor ya tenía predestinado este tiempo para ti, y es como el Señor quiere hablarte y darte el propósito para tu vida. Aún con ese esposo que reniegas tanto contra él, silencio, calla mujer, porque el Señor sí tiene algo y el Señor quiere hacer algo sobrenatural en tu vida. Solamente escucha la voz del Espíritu Santo. Escúchalo, porque el Señor sí quiere hablarte a ti, pero a veces hablas tanto y no le das tiempo de escucharlo, porque yo veo que el Espíritu de Dios está al lado tuyo y te está hablando, pero a veces hablas y no lo escuchas. Haz silencio y te aseguro que escucharás la voz nítida y clara del Espíritu Santo, porque hay algo nuevo que el Señor ya ha predeterminado para tu vida. Solamente haz silencio y verás que el Señor te va a hablar. Entra en alabanza, entra en adoración y verás que el Señor se manifestará en su gloria a través de tu vida y llenará ese lugar de su presencia. Dentro de la predestinación encontramos algunos siervos de Dios que fueron llamados, fueron escogidos por el Señor para su obra y no escogidos por ellos mismos. Veamos algunos casos. Encontramos algunos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos a Abraham. Abraham era un hombre que el Señor le cambió el nombre. Se llamaba Abraham y el Señor le cambió el nombre a Abraham, padre de muchedumbres de gentes. ¿Cierto? Como el Señor le cambió el nombre, pero como es un hombre tan obediente, ya que sus padres eran idólatras, ellos eran adoradores de dioses, ¿cierto? Pero el Señor lo llamó allá, ¿cierto? Lo escogió, ya tenía predestinado el destino de Abraham y lo encontramos. Quiero que usted me acompañe al libro de Josué 24:2. Vamos al libro de Josué capítulo 24 verso 2 y dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Tomémonos de cuenta que Abraham y sus padres servían a dioses extraños, no conocían a Dios, no conocían a Jehová de los ejércitos, pero como el Señor se le revela a él, al mismo Abraham, y lo llama, y usted lo leerá ahí en el libro de Génesis, encontrará como el Señor dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Lo encontrará en el libro de Génesis 12, pero como dice la palabra de Dios que él se fue sin saber a dónde. Y muchas veces a usted nos toca irnos de algún lugar, y ¿para dónde me voy? ¿Con qué plata? ¿De dónde? ¿Y con qué? ¿Con quién? ¿Y con qué cosas? Preguntamos tantas cosas porque no dependemos del Señor. Pero como Abraham confiaba ciegamente en el Señor, que él salió de su tierra y su parentela. Dice la palabra de Dios que él cogió y se llevó a su familia. Y al único que se llevó anexo fue a su sobrino Lot. Pero él partió y se fue. Estaba predestinado que se fuera. Y él en ningún momento lo dudó a dónde lo iba a llevar el Señor. Porque él mismo la palabra dice: y se fue sin saber a dónde. Por allá el Señor lo prosperó y lo llevó en bendición, porque era Dios el que le había hablado. Aun cuando Abraham no tenía ni idea que sería llamado por Dios para ser padre de muchedumbre de gentes, ya que por lo anterior servían a dioses paganos y había inconvenientes en ellos. ¿Por qué? Porque sus padres seguían a los dioses paganos. Pero como él escuchó la voz del Señor y sabía quién era el Señor y reconoció su voz, y aún así partió de ese lugar. Encontramos otro personaje en la palabra de Dios y fue Jeremías. La palabra, algunos lo tienen tildado, algunos pastores, líderes, como el profeta llorón, ya que él le renegaba al Señor. ¿Y quién soy yo? Yo soy un niño, ¿cómo voy a ir a hablarle a estas personas? Así hay algunas personas que el Señor los envía a predicarle a algún lugar, alguna población, alguna familia. Pero ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para ir a predicarle a esa familia? Y en Jeremías lo encontramos en el capítulo 1. Quiero que miremos Jeremías 1, 4 al 5. Y dice la palabra: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire que el Señor, antes de que naciese Jeremías, ya el Señor lo conocía.
y el Señor le dio un cargo, un nombre, un título, profeta. Y dice profeta a las naciones. O sea, el Señor lo mandó a él con un rango, una disposición y algo que tenía que empezar a ejercer el profeta Jeremías, ¿cierto? Y aquí encontramos que ya había sido predestinado por el Señor con un propósito. Por eso, hoy la pregunta que yo le quiero hacer a usted y que le pida al Señor la respuesta: ¿usted fue predestinado para qué? ¿Para sus sueños? ¿Para conseguir casa, conseguir apartamento, cambiar el vehículo, cambiar de casa, ascender, conseguir un nuevo rango, un nuevo sueldo, un nuevo ascenso? Preguntémosle al Señor, porque a veces anteponemos nuestros deseos antes que el Señor. Y pasamos dificultades, situaciones difíciles, pero nunca le preguntamos al Señor. Pero ya cuando estamos en las situaciones difíciles, en los conflictos y los problemas, ahí sí le preguntamos al Señor: ¿pero por qué estoy viviendo esto? Como me decía una persona, eso ni porque yo hubiera matado a mi mamá. Venga, ¿y por qué no le pregunta al Señor por qué es tan terco y tan desobediente y hace su voluntad? Y cuando hace su voluntad, ahí sí viene a preguntarle al Señor: ¿por qué estoy viviendo esto? Porque somos desobedientes. Y encontramos que estos líderes de Dios, estos grandes siervos del Señor, fueron obedientes a la palabra del Señor. Y quiero que me acompañe ahí dentro de la palabra. Encontramos a otro personaje muy usado por el Señor, al apóstol Pablo. Tremendo. Yo leo la historia de este hombre, del apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, y era un hombre que conocía la ley. Y él lo había formado el profesor que había en ese tiempo, Gamaliel. Y cómo lo había formado también, que él conocía la ley y él detestaba a los cristianos. Y él buscaba precisamente a los cristianos, algunos para encarcelarlos, otros para matarlos. Y él aún así conseguía cartas de los diferentes jerarcas de la iglesia para que le diera la autorización para perseguirlos. Pero usted encontrará en Hechos capítulo 9 cómo se le aparece el Señor en el camino a Saulo de Tarso. Y cómo el Señor le habla con esa voz potente que dice la palabra de Dios que iba aún con todos su ejército a buscar a los cristianos. Y el Señor se le aparece ahí y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Como el Señor lo confronta y dice la palabra que él cayó del caballo donde iba montado y quedó ciego. Pero que los que estaban con él escuchaban la voz, pero miraban y no veían a nadie. Pero que ellos mismos lo llevaron y lo tomaron y se lo llevaron para un lado donde duró ciego 3 días. Y el Señor le habló y él entendió. Estaba predestinado para cumplir un propósito, ¿cierto? Para cumplir un llamado en Dios. Y era irles a predicar a los mismos que él les servía, pero a predicarles de Cristo, de la buena doctrina, de la doctrina de Jesús, porque él conocía era la ley. Y usted lee en el libro de Romanos 6, 7 y 8, él habla sobre la ley, pero cómo habla también que por la gracia es que hemos sido salvos. Y que obviamente la ley hay que obedecerla, pero por gracia es que usted y yo ya somos salvos. Y encontramos en el libro de Gálatas, quiero que usted me acompañe al libro de Gálatas capítulo 1, 15 y 16. Dice: por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni con él mismo lo consultó. Ya había sido predestinado, pero dice aquí la palabra que aún desde el vientre de la madre de él ya había sido escogido por Dios. O sea, estaba predestinado para el Señor, para lo que el Señor tenía preparado para Pablo de Tarso y cómo el Señor lo iba a usar. Pablo aún desde el vientre fue predestinado por el Señor, aunque en este tiempo él perseguía a los cristianos y los encarcelaba y otros los asesinaba. Y encontramos algo importante ya en Jesús, en el cual encontramos que aún a sus discípulos, sus 12 apóstoles, que algunos querían ir detrás de Jesús. Encontramos la palabra como el joven rico que quería seguir al Señor. Señor, yo quiero seguirte a ti. Yo conozco la ley, conozco todo, le hablaba al Señor. Así, vende tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pero encontramos en la palabra y dice que él se entristeció y se fue. O sea, ¿en dónde tenía su corazón? En sus riquezas. ¿Por qué? Porque no estaba predestinado para que fuera uno de los 12 del Señor.
y encontramos en Juan 15, 16. Quiero que usted me acompañe el libro de Juan, capítulo 15, verso 16. Y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire cómo el Señor ya había hablado de que los que estaban con Él habían sido destinados por el Padre Dios. Y Él no los eligió, Jesús no los eligió. O sea, Él no tenía ahí nada que hacer, quien quisiera elegir o no, porque era el Padre el que los había elegido. Así como usted y yo, quien nos eligió fue el Padre Dios. Y por la misericordia de Dios es que usted y yo estamos todavía en este mundo, pero con un propósito en el cual fuimos predestinados para que a través de Jesucristo podamos tener la vida eterna. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Como hablaba en un comienzo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y es que cada vez que usted y yo le pedamos algo al Señor, pedirlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Él nos lo concederá todo. Ya que los hombres, estos 12 apóstoles del Señor Jesús, ya habían sido predestinados por el Señor para que estuviesen en el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra y fueran formados como discípulos del Señor Jesús. Ya que en ese tiempo, 3 años y medio, fue que el Señor tardó en formarlos como sus discípulos. Y quiero que me acompañe en Lucas 1. Encontramos un caso específico. Lucas 1, del 14 al 15. Dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Habla de Juan el Bautista. Mire que aquí la mamá, si usted lee anteriormente, la mamá de Juan el Bautista era estéril. Su papá, Zacarías. Pero cuando viene el Señor y le envía un ángel a hablarle a él, y el ángel le habla que tendría un hijo y ya era una mujer de edad, ¿cierto? Pero como este hombre dudó. Y cuando dudó, el ángel le dice: quedarás mudo hasta que nazca el niño. Y dice la palabra de Dios que él ya venía con el Espíritu Santo desde el vientre. O sea, ya había sido predestinado por el Señor Juan el Bautista, quien también ya había sido escogido desde antes de que él naciera, y quien venía lleno del Espíritu Santo con un propósito, y era ir delante de nuestro Señor Jesucristo predicando el Evangelio, predicando la palabra, pero predicando también que viene uno mayor que yo, ¿cierto? Y anunciando las buenas nuevas de Jesucristo, que Él vendría a bautizar en el Espíritu Santo, ya que el apóstol Juan el Bautista, él bautizaba en agua. ¿Y cómo lo encontramos ahí en Juan el Bautista? En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, lo que el Señor hablaba en cuanto a Jacob y Esaú. Quiero que usted me acompañe al libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 9, del 11 al 13. Dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. El mayor le servirá al menor. Y encontramos que el que debía haber nacido primero era Esaú y no Jacob. Pero encontramos que él tomó a su hermano por el calcañar y el primero que salió fue Jacob. Entonces encontramos en todo el proceso la historia de Jacob que fue un engañador, un tramposo. Pero todo Dios lo permitió, porque ahí mismo lo dice la palabra. Dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice que pues diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Pues dice que el Señor tendrá misericordia de que Él quiere tener misericordia. Y era para que se cumpliera el propósito de Dios. Estaba predestinado, ¿para qué? Para que el mayor sirviera al menor. O sea, era para que Jacob quedara como primero, ¿cierto? Y sirviera a su hermano Esaú. Y lo encontramos a la luz de la palabra. O sea, ya estaba predestinado por el Señor, ¿cierto? Y todo el proceso en el cual usted encontrará, el proceso que vivió Jacob para que el Señor le cambiara el nombre a Israel. Dice la palabra de Dios que hubo un Peniel, que él peleó con el ángel del Señor
y que ahí le cambió el Señor el nombre, que ya no se llamaría más Jacob, tramposo, sino Esaú, sino Israel, perdón. Israel, el Señor le cambió el nombre, y dice la palabra, nos encontramos en la palabra que él quedó cojo después de esa lucha con el ángel, y esa era como una muestra de que el Señor hizo un cambio de naturaleza en Jacob para llamarlo Israel. Entonces démonos de cuenta que ya estaban predestinados por el Señor. Por eso usted que está escuchando esta prédica, usted y yo estamos predestinados ya por el Señor para un propósito en esta tierra. Por eso lo que he intentado enseñarle y mostrarle es cuál es el propósito del Señor. No cuál es el propósito suyo o el propósito mío. Cuál es el propósito que el Señor tiene para su vida y para mi vida. Ya que el Señor tiene un propósito muy grande y dice que los planes de Él son de bien y no de mal. Como lo dice en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Entonces, cuando encontramos los planes del Señor, nos damos de cuenta que son mucho mejor sus planes. Pero no quiere decir que el Señor le vaya a torcer sus planes o los míos. No, los va a mejorar. Porque ya estamos predestinados. Porque en Él todo lo lograremos. En Él todo lo obtendremos. Como dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué nos vamos por la añadidura? Cuando debemos irnos por el reino de Dios y Él nos dará la añadidura. Y la añadidura vendrá en abundancia siempre y cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, como nosotros los gentiles ya habíamos sido predestinados por el Señor para que le sirvamos, miremos en Romanos 10. En Romanos 10 del 20 al 21. Dice, Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué nos habla la palabra? El Señor Jesús vino a predicar del reino de los cielos. Decía el Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Pero aún este pueblo no lo recibía y no le creía, lo juzgaban. Pero el Señor, al ver que ellos no le recibían, permitió la gloria de Dios que usted y yo conociésemos de la palabra. Conociésemos del Señor Jesucristo. Los gentiles éramos un pueblo no escogido por Dios, pero en los tiempos del Señor estaba predestinado para que a través de Jesucristo usted y yo llegáramos a conocerlo a Él y poder tener acceso al reino de los cielos, a la eternidad con Cristo. Por eso ahí lo dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, usted y yo. Por eso el Señor nos ha venido buscando hace mucho tiempo y nos ha venido buscando para que lo conozcamos a Él. Y dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo que prácticamente no estaba de acuerdo con el Señor Jesús, solamente se fijaban en la ley, en sus leyes, ¿cierto? Nosotros los gentiles ya habíamos sido escogidos por el Señor. Pero también yo encontraba que aún los ángeles fueron predestinados por el Señor. Miremos lo que nos habla en el mismo libro de Romanos capítulo 8. Y dice en Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Entonces el Señor ya se había glorificado en usted y en mí. El Señor ya había obrado en su vida y en mi vida. Y como acá el Señor nos habla, porque los que antes conoció también predestinó. Pero aún así el Señor tiene un propósito, un llamado a través de su vida. El ángel que el Señor había llamado anteriormente era Luzbel, Lucifer, que después fue Satanás, el diablo, ¿cierto? Él estaba predestinado en ese tiempo del Señor, pero también estaba predestinado por el Señor ser echado del reino. Y el Señor llama, predestina, y Él escoge, pero Él escoge como a quien quiere y a quien le parece. Él, el Señor, Él lo puede hacer cuando quiera. Él puede llamar a la persona que quiera. Como dice la palabra de Dios, que Él quita reyes y pone reyes. Que si alguien el Señor lo predestinó para un propósito y no lo acepta, el Señor quita ese propósito
y lo pone en otra persona. Quita reyes y pone reyes. Y Él hace como Él quiere. Y Él lo hace porque ya está predestinado. Pero Él quiere darnos a usted y a mí una oportunidad de entrar al reino de los cielos. Pero también Él quiere que usted y yo entendamos que ya fuimos predestinados con un propósito en esta tierra. Yo quiero preguntarle, ¿usted le ha hablado al Señor? No lo que le ha dicho su pastor, no lo que le haya dicho su líder. ¿Cuál es el destino suyo? ¿Para qué fue predestinado en esta tierra? ¿Para qué el Señor lo envió? No para ser solamente un padre de familia, no solamente para ser un esposo, no para solamente tener una familia, no para tener solamente un hogar. ¿Para qué el Señor lo predestinó a usted? Quiero que usted analice esa pregunta y hable con el Espíritu Santo y Él le diga: el Señor nos ha revelado que desde el principio hasta el final Él es Dios, y ha sido Dios y será Dios, y es quien ha elegido a usted y a mí. En este texto que acabamos de leer encontramos cómo ha sido la elección de Dios y del Señor. Primero, que podamos encontrar que Él, a quienes glorificó, los justificó. A los que justificó, los llamó. A los que llamó, los predestinó. A los que predestinó, solo a los que conoció, los que a Él le pareció. Entonces, démonos de cuenta que Él nos justificó, nos predestinó, nos llamó. O sea, ya fuimos predestinados en el Señor. Pero también hoy clamo y le oro y le pido al Señor que usted y yo estemos predestinados a estar escritos en el libro de la vida. Que podamos pasar la eternidad con Cristo. Porque encontramos tantas personas que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo y aún se les ha hablado del Señor. Y como que no quieren, no aceptan y prefieren seguir en su mundo en el cual les parece que están mejor. Pero hoy el Señor nos está haciendo un llamado. Nos está diciendo que usted y yo ya fuimos predestinados por el Señor para ese propósito. Para tener un cambio de naturaleza. Para que seamos convertidos a Cristo, salir del reino de las tinieblas al reino de la luz en Cristo Jesús. Y vamos a mirar en Efesios 1:4 y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A través de Jesucristo, usted y yo podemos ser santos y sin mancha delante de Él. Por eso que cuando conocemos a Jesucristo, podemos ir a la obra redentora de la cruz. Podemos entrar a la cruz del Calvario y podemos dejar nuestra vieja naturaleza en la cruz. Porque así como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Morir a nuestra naturaleza, nuestras pasiones, nuestras frustraciones, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestra fortaleza, nuestros temores, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad. Señor, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el amor de Cristo. Que esta carne la crucifiquemos a diario, porque hay veces se nos quiere levantar la carne en pasiones, en deseos, en luchas, en debilidades. Por eso a diario debemos crucificarla en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Después de la caída del primer hombre Adán, este quedó con la habilidad de escoger a Dios. En Romanos 3, quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 3, 10-12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera aún en momentos de dificultad o adversidad van y consultan, como hablaba inicialmente, al agorero, al brujo, al hechicero, a los tarotistas, a ver qué le hablan de su futuro, cuál es la solución. Pero no buscamos a la persona más importante, al Espíritu Santo, a través de la palabra, que el Señor nos revele y nos conecte con el Señor, qué es lo que debemos hacer y cómo podemos tomar decisiones para nuestra vida. El hombre al caer quedó en una condición tal que no retuvo ya la condición para poder escoger a Dios. La palabra nos enseña claramente que nadie busca de Dios. Entonces, para poder decir que el hombre realmente permaneció con la habilidad de buscar de Dios, tendremos que entrar y buscar en el libro de Romanos capítulo 3, y en este capítulo nos encontramos que el hombre no puede pasar por alto al Señor.
¿Por qué? Porque hace mucho tiempo el Señor nos viene buscando a usted y a mí, porque ya fuimos predeterminados por el Señor. Como encontramos en Deuteronomio 29:29, porque hay personas que dicen, pero ¿por qué Dios a unos sí y a otros no? ¿Por qué el Señor sí a este lo usa de una manera y a mí no? Pero ¿por qué? Y encontramos en la palabra, en el libro de Deuteronomio 29:29, y dice la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El Señor nos revela, pero hay hasta un punto. Otras cosas nos las revelará cuando estemos en la eternidad con Él. Las cosas secretas son de Él. Hay personas que preguntan, pero ¿por qué a Él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué usa a esta persona así? ¿Y por qué me usa a mí de tal forma? Y yo quiero que me use de tal forma. Yo quiero que el Señor me use como Él le place. Porque si yo soy usado como el Señor le place, haré todo en excelencia para Él. Y no lo haré porque X o Y persona le gusta o le agrada, o que parecerme a esta persona. No, porque usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. ¿Qué le quiero dar a entender? Usted y yo ya fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero así como usted cuando va a la registraduría y usted mira su huella es totalmente diferente a la de cualquier persona en esta tierra. O sea, fuimos escogidos por Dios, únicos para el Señor. Y como somos únicos para el Señor, fuimos predestinados con un propósito para Dios. Ya que en esta palabra encontramos que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas a los que buscamos y dependemos de Dios, y que el Espíritu Santo nos revele. Pero aún así, si el Señor nos revela, es porque Él tiene algo que guardarnos y revelárnoslo en la eternidad con Él. Y por último, miremos la palabra en Juan 6:44. Juan 6:44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que hablaba anteriormente. Ninguno puede venir al Señor si el Padre no lo permite, el Padre Dios. Al mismo Jesús lo decía: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero si usted está escuchando esta prédica, es porque el Señor lo predestinó a usted para que conozca de Jesucristo. Porque el Padre Dios lo trajo para que el Señor Jesús lo resucite a usted y a mí en el día postrero, en la eternidad, después de que pasen todas estas cosas. Hoy quiero orar, pero hoy quiero orar por esas personas que han sido predestinadas. Esas personas que ya han sido predestinadas por el Señor con un propósito. Pero también quiero orar por esas personas que fueron predestinadas y se apartaron de los caminos del Señor por una circunstancia, que le echaron la culpa al pastor, al líder, a la iglesia, a la familia. Bueno, muchas excusas que el enemigo pudo poner en esa persona para apartarse. Pero le oro y le clamo al Señor, porque la palabra de Dios dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Le oro y le clamo, pido al Señor que tenga misericordia de usted y de ese familiar que se apartó del Señor, pero que el Señor lo traiga con convicción de pecado, que el Señor lo traiga con un arrepentimiento genuino, que el Señor lo traiga nuevamente al camino, que lo encamine nuevamente al propósito y al llamado de Dios en Cristo Jesús, ya que usted y yo fuimos predestinados para el Señor. Pero hoy le doy gracias al Señor por esta palabra, porque me edifica a mí, en el cual me enseña, me confronta, en el cual yo ya había sido predestinado por el Señor, que antes no lo conocía, pero cuando entré a conocer del Señor, cada día le pido y que me enseñe, me oriente, me direccione y me forme a su voluntad. No a mi conocimiento, no a mis enseñanzas, no a mi entendimiento, sino como Él quiere que yo obre. Padre, hoy oramos, Señor, por cada persona que nos ve, por cada persona que nos escucha, Señor. Tráelo a tus caminos, dale convicción, dale firmeza, dale seguridad, dale claridad, dale propósito, dale llamado, Señor, porque hemos sido predestinados, Señor, con un propósito. Pero oro, Señor, que lo levantes
con poder, que lo levantes con gracia, que lo levantes con gloria, que lo levantes con justicia. Úsalo de una manera sobrenatural, Señor. Háblale al corazón, Señor. Háblale clara y nítidamente al corazón y dale esa convicción, esa firmeza a partir de hoy, que entre, Señor, en tus caminos y que tú lo uses de una manera sobrenatural. A ese matrimonio, esa mujer, ese hombre que el Señor los viene llamando hace mucho tiempo, hoy le oro, Señor, tráelos y úsalos para tu gloria y para tu honra, Padre. Hoy te damos la gloria y la honra, la alabanza a ti, Padre. Bendecimos tu bendito y poderoso nombre, Padre. Tú eres excelso, tú eres poderoso, tú eres glorioso, tú eres majestuoso, tú eres eterno Rey de gloria. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Hijo, te bendecimos, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza. Hoy tenemos un invitado para la palabra de la ofrenda. Hoy el Señor lo va a usar con una palabra de una familia que está esperando una palabra. Está esperando una familia que está pasando una situación difícil en su finanza, en su economía. Y hoy el Señor lo va a usar de una manera sobrenatural con esa palabra. Porque esa palabra es para una familia específica que el Señor predestinó para este tiempo que escuche esa palabra y va a entender la situación que está viviendo. Porque el Señor va a usar este siervo de Dios de una manera sobrenatural con esa palabra. Se lo declaro en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración. Bueno, y continuando con este excelente tiempo de adoración, de ministración, como nos enseñaba el Señor a través del pastor en la palabra, hemos sido llamados, predestinados con ese propósito específico en la voluntad de Dios. Yo le invito para que usted adore, y eso es algo que tenemos en común con los ángeles, la adoración. La palabra dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Y yo le invito para que lo hagamos a través de esta canción, la cual lleva por título La tierra canta. Y allí donde usted está, alce su voz, alce sus manos en señal de adoración a Dios. Eres santo Dios, digno eres tú. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve libre en ese lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra Canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Así es, Señor. Eres bienvenido una vez más, pero para que tú permanezcas en nuestro ser, a diario en nuestras vidas. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en ese lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Así es. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan
bendecimos, Señor, te damos gracias, porque para ti es la gloria, es el honor, es el poder, es la alabanza. Eres bienvenido, eres tú, Señor, el centro de nuestras vidas. No se le olvide, porque hoy Dios tiene algo preparado para usted, para su vida, para su familia. Amén, así es. Los invitamos para que escuchen esa excelente reflexión que trae el Señor para el tiempo de la ofrenda. Y en ese mismo espíritu de adoración, en ese mismo espíritu de comunión con Dios, quiero invitarlos a que hagamos una pequeña oración, dándole gracias, expresando nuestras gracias totales a nuestro Padre, a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Hoy, Padre Santo, Señor, te damos la bienvenida, Padre amado, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo, Señor, para que seas tú tomando el control de cada área de nuestras vidas, porque es nuestra decisión entregarte cada área para que tú la administres, Padre Santo. Quien como tú, Padre amado, Señor, para que nos enseñes a tomar las mejores decisiones, Padre Santo, Señor. Quien como tú, Padre Santo, Señor, para que nos guíes en cada paso, en cada palabra. Amado Padre, Señor, bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Mengua a mí mismo, Señor, y que seas tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y a la gloria tuya. Amén y amén. Bueno, en esta noche me gustaría tratar un tema que me ha impactado. Me ha impactado bastante, ya que yo creo que nosotros, todos y cada uno de nosotros debemos, en todo momento, desde que nos levantemos hasta el momento que vayamos a nuestro descanso, darle gracias a Dios en todo. Y me gustaría que fuéramos a una porción de la palabra, Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 11 hasta el 14. La palabra nos enseña en esta porción cómo David, a través de una plegaria, de una oración a Dios, le demuestra absoluta gratitud. Dice la palabra de Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, ídolo recibido de tu mano te damos. Amén, amén. Puedo notar en primera instancia en esta palabra cómo a través de esta oración David expresa una humildad total, ¿sí? Y reconociendo su humildad ante Dios, le expresa su grandeza, lo reconoce como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestro Salvador. Le expresa a través de esta oración cómo lo ve con esos ojos de amor, cómo respeta su poderío, su fuerza, cómo respeta todo lo que él hace cada día por él. Lo segundo que puedo ver, y es de que allí podemos entender, y David entendía, que nuestro Padre Celestial es el dueño de absolutamente todo. Él nos creó, como dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en Romanos 11:26 la palabra nos reafirma: porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas dos porciones de la Biblia nos enseña que
todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que podemos percibir, Dios lo ha creado con un propósito. Lamentablemente, Él nos da, o afortunadamente nos da libre albedrío y nosotros tomamos las decisiones, bien sea correctas o no, cada una de ellas tiene consecuencias, pero Dios ha creado todo, todo bueno, para que nosotros tengamos lo suficiente para nuestras vidas, para nuestros hogares, en nuestras finanzas, en nuestros sueños, en nuestras metas, nuestros anhelos. Podemos dar la bienvenida a Dios para que Él tome el control de cada uno de esos sueños, de esas metas, para que cada decisión que tomemos nos acerque más a Él cada día, para que seamos sabios, para que Él nos haga sabios. Lo tercero que puedo ver en la palabra es una manera de expresar agradecimiento total hacia Dios. Y aquí es muy importante aprender a expresar ese agradecimiento con palabras, con obras, ayudando a nuestro prójimo, ayudando cada vez que podamos. Todo lo que Dios nos da a cada uno de nosotros para compartir, nos enseña la palabra, para poder servir, para poder ayudar, para sembrar, para dar. ¿Sí? No es para retener, al contrario, debemos dar, debemos sembrar, debemos cada día servir, dejar que Dios nos utilice cada día en nuestras vidas, no aferrarnos a absolutamente nada. Y esta palabra nos enseña que todo lo que llega a nuestras manos, todo lo que tenemos la oportunidad de administrar es dado por Dios. Y asimismo es importante ofrecerle de todo lo que Dios nos permite administrar, ofrecer también para Dios. En esta noche los quiero invitar para que de nuestro corazón y guiados por el Espíritu Santo de Dios tomemos una ofrenda para que sea nuestra vida, para que sea nuestras obras, para que sean nuestros sueños, para darle gracias a Dios por todo y cada uno de lo que nos ha dado, para que Dios sea tomando el control de nuestras vidas, para que a partir de este momento dependamos más de Él, para que a partir de este momento aprendamos a verlo como nuestro proveedor, como nuestro sanador, como nuestro Señor, porque debemos aprenderlo a ver como nuestro papá, y como nuestro papá quiere lo mejor para cada uno de nosotros. En estos días tenía la oportunidad de decirle a mi hijo, de darle un consejo, y le decía: hijo, siempre trata de pedirle un consejo a las personas que realmente quieren lo mejor para ti, y ese consejo lo vas a poder encontrar en tu padre y en tu madre. Asimismo, los invito esta noche a que cada decisión que nosotros necesitemos tomar, a que cada consejo que necesitemos para nuestra vida, para tomar una decisión, para una lucha que estemos pasando, tal vez una pérdida que hayamos sufrido, tal vez tengamos resentimiento con Dios, y es necesario que soltemos, que entendamos que Dios todo, absolutamente todo, lo creó, y asimismo tiene el derecho de una u otra manera quedarse con aquello que nos ha dado. En esta noche, nuevamente repito, los invito a que tomemos una ofrenda, la mejor ofrenda, no importa la cantidad, que sea guiada por el Espíritu Santo de Dios, que se convierta en bendición, que siembres y que esta ofrenda se convierta en bendición para que el Evangelio sea transmitido a las naciones de la tierra. Hoy, Padre amado, Señor, te damos gracias porque haces que la tierra dé fruto, Padre Santo, Señor, y de ella podamos obtener el sustento, Padre Santo, Señor. Gracias te damos, Papito Dios, Señor, porque nos provees, Padre amado, Señor. Gracias también te damos por las pruebas, Señor, porque ellas nos enseñan a ser mejores, Señor, porque necesitamos ser moldeados, porque nuestro carácter necesita ser formados para que seamos cada vez más perfectos en el carácter de Cristo Jesús. Hoy, Padre Santo, Señor, te doy honra, gloria, poder, alabanza y poderío, Señor. Te doy gracias. Hoy, Padre Santo, te acepto como mi proveedor, te acepto como mi sanador, como lo más importante en mi vida, Señor.
Te damos gracias, Padre Santo, Señor, y de lo que tú nos das. Gracias porque podemos darte a ti. De lo mucho que nos das, Padre Santo, Señor, te damos gracias por el privilegio de poderte dar y retribuir para tu obra. Hoy te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y a la gloria tuya. Amén y amén.